Nuestro segundo invitado de hoy es el experto petrolero Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador. Ingeniero, buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Sin mayor preámbulo, ¿por qué cree usted que es técnicamente imposible cerrar el bloque 43 del ITT? Porque técnicamente debajo del subsuelo no hay absolutamente nada. Hay una roca ígnea, hay una lava que la vemos salir en los volcanes cuando hay una erupción. Y la pregunta dice bajo el subsuelo. La respuesta es bajo el subsuelo. Nadie puede inventar. Lo único que podrían haber hecho es preguntar, ¿quieren dejar el crudo del ITT sin producir? Fantástico. No la pregunta capciosa que hicieron, donde dicen indefinidamente mantenerlo bajo el subsuelo. Eso es una herejía. Ningún técnico lo puede hacer porque bajo el subsuelo no hay absolutamente nada. Ellos debieron preguntar bajo tierra, debieron preguntar en el Yasuní, debieron preguntar en el suelo, en el subsuelo, nunca bajo el subsuelo. Se tiraron un disparo en el pie. Lo que es peor, y esto lo comprenden muy claramente cualquier persona, porque no es ni siquiera ingeniería, sino lógica. Si yo te digo, Juan Javier, que tienes que dormir bajo la cama, no puedes dormir encima de la cama. Si te digo, puedes quedarte con todo lo que está bajo la alfombra, no puedes tomar cosas que están en la alfombra o encima de la alfombra. Tienes que buscar bajo la alfombra. Eso es bajo el subsuelo. Bajo el subsuelo no hay hidrocarburos. Los hidrocarburos están en el subsuelo, no bajo el subsuelo. Técnicamente es inejecutable esa pregunta. Ingeniero Cedeño, la corrupción es un mal endémico en las instituciones del Estado. ¿Qué sugiere usted para eliminar los negocios sucios en Petroecuador? El problema de Petroecuador y de cualquier empresa pública, aquí y en cualquier latitud, es que el origen de los nombramientos da origen a la corrupción. Los nombramientos, ¿verdad?, que se hacen desde el máximo nivel, gerente general o presidente ejecutivo, se dan por condiciones políticas, por amistad, por familiaridad, por compadrazgo, agnados y cognados. Eso no ocurre en una empresa privada y es el problema de las empresas públicas. Yo quisiera que la Contraloría haga un análisis, y a la Contraloría no le podrán negar los datos, de cómo fueron encargados o subrogantes funcionarios para la Gerencia General de Petroecuador, cómo se calificó en EMCO los diferentes currículos para llegar a una decisión del directorio en la designación del gerente general. Las empresas privadas, antes de ser presidente de la empresa es vicepresidente, antes es director, antes es jefe de área, antes es supervisor, superintendente, empieza como ingeniero de campo. Hay una carrera detrás, pero los nombramientos se hacen de una forma arbitraria e interesada. Y si los nombramientos se hacen de esa forma, el que no sabe, pues no va a poder solucionar los problemas de corrupción en la empresa. Si la cabeza está podrida, todo el resto está podrido. Y lo que tenemos que hacer es que la empresa tiene que transformarse en una sociedad anónima. No hay otra solución. Ya estábamos trabajando con Arthur de Lidl en la reorganización de la estructura para verdaderamente funcionar a Petroamazonas con Petroecuador, que tienen sistemas diferentes de trabajo, tienen nóminas diferentes, tienen homologaciones, tienen computadores, tienen contabilidades diferentes, y entonces no se puede trabajar de esa manera. El primer paso para la SA era reestructurar con Arthur de Lidl. El contratado en diciembre del 2022 tenía que entregar el resultado de su auditoría a los procesos y sobre todo a la estructura de la empresa. Espero que lo haya hecho, espero que se tomen recomendaciones, espero que se reorganice porque esa estructura no funciona. El gerente general tiene más de 22 supervisados y así no le permite trabajar. En esa reestructura que la teníamos lista en agosto, solamente iban a haber 7 gerencias debajo de la gerencia general. Luego de eso, el siguiente paso era balances auditados, pero con una de las auditoras internacionales, no con una empresa de papel que está aparentemente
solo calificada por la Contraloría. Hay empresas internacionales, las 4 grandes, para las petroleras nos audita una de las grandes, que son Deloitte & Touch, es PricewaterhouseCoopers, KPMG, una inglesa, y Ernst & Young. Eso lo teníamos listo con el Banco Interamericano de Desarrollo, nos pagaba, nos entregaba la empresa. Dañaron el proceso, pero ese es el siguiente paso. Y el último paso es ir de la mano de Goldman Sachs o de McKinsey a vender acciones en el mercado. En este momento no es conveniente hacer eso porque sería vender las acciones a precio de gallina robada, porque el Petroecuador en el mercado internacional está muy mal visto, pero después de los primeros pasos con Arthur D. Little, con una de las auditoras que nos entreguen los verdaderos balances y de la mano de gente que sabe vender acciones como Goldman Sachs o McKinsey, salir como hizo Ecopetrol, Petrobras, como en su momento lo hizo Arabia Saudita, Aramco S.A. Y la corrupción se termina porque allí los nombramientos, el origen de la corrupción, que es el origen de los nombramientos. Habrás oído esta famosa frase, el que entra sin las calificaciones entra para robar. Paga para entrar, entra para robar. A veces el pago no es dinero, a veces el pago es una influencia, es una recomendación de un asambleísta, es la recomendación de un familiar. Es lo mismo que pagar dinero, pero el que no entró por méritos, dudosamente va a hacer una buena gestión. Muy bien, ingeniero Cedeño, ¿cómo está? Alfonso Harp lo saluda. Muchos especialistas en temas petroleros dicen que la fusión con Petroamazonas fue un verdadero fracaso, ha creado problemas en todos los ámbitos de gestión de procesos, de talento humano, procesos ineficientes, etcétera. Y están planteando incluso la posibilidad de que Petroecuador se convierta en una empresa, o debería de convertirse, mejor dicho, en una empresa público-privada, es decir, en donde también participen socios inversionistas del sector petrolero mundial, obviamente pues manteniendo la mayoría de esta alianza el Estado ecuatoriano, pero participar también con el capital privado para que de alguna manera cambie un poco su formato administrativo y no sea una empresa 100% estatal con todos los enredos propios del Estado cada vez que organiza procesos por un lado y por otro pues también campea la corrupción, como desgraciadamente ha ocurrido históricamente en Petroecuador. ¿Qué opina usted? Sí, buenos días, Pocho. Lo que tú dices es muy cierto, porque no se necesita que el 100% del capital sea privado. Es más, una mayoría de acciones tiene que quedar en manos del Estado, que tiene que regular el funcionamiento de la empresa. Pero con el influjo del capital privado se logra una independencia, verdadera autonomía económica, verdadera autonomía de decisiones. Mira que Ecopetrol S.A., Felipe Bayón, su presidente, no lo pudo votar Petro, porque él era designado por la Junta de Accionistas. Entonces, cuando en la Junta de Accionistas hay capital privado, van a velar por su bolsillo, van a velar porque las decisiones sean las correctas. El origen de los nombramientos, no se olviden, es el origen de la corrupción. Estamos conversando con el ingeniero Ítalo Cedeño. Ingeniero Cedeño, ¿qué sugiere usted para maximizar los ingresos por las ventas del petróleo ecuatoriano? Qué buena pregunta, querido Juan Javier. Porque el ingreso tiene una fórmula que es muy fácil de entender, que es el volumen que uno produce multiplicado por el precio al que lo vende. El volumen tenemos que maximizarlo incrementando la producción. Es posible, porque el Ecuador tiene 50.000 millones de barriles en el subsuelo y apenas hemos producido 7.000 millones. Hay mucho por producir. Se puede producir mucho más con tecnología y con inversiones, ejecutando los proyectos. Y el precio es un referente, el WTI, el West Texas Intermediate, crudo referente del Golfo de México, de los Estados Unidos. No lo podemos cambiar, no lo puede cambiar nadie, eso depende del mercado. El precio del petróleo no lo controlan ni los productores ni los consumidores, depende de muchas cosas, por ejemplo la guerra Rusia-Ucrania, por ejemplo la pandemia, hacen que cualquier predicción falle. Lo único cierto del precio del petróleo es que es incierto. Pero
la diferencia con respecto al crudo ecuatoriano, ese diferencial sí lo podemos optimizar y allí el ingreso se maximiza. ¿Cómo? Utilizando buques grandes. Tenemos dos oleoductos, el oleoducto transecuatoriano SOTE y el oleoducto de crudos pesados OCP. Ambos tienen terminales en Esmeraldas. El uno se llama Balao y el otro se llama Punta Gorda. Balao recibe buques de 360,000, máximo 720,000 barriles, llamados en el argot petrolero como los Panamax o los Aframax. Pero el OCP puede recibir buques de 1 millón, 2 millones de barriles, los Suezmax, los VLCC, Very Large Crude Carriers. Y entonces, si el costo de transporte se optimiza el diferencial. Cuando se saquen los concursos, siempre hay que dar la opción para que nos den premio de que se pueda salir por Punta Gorda, donde pueden poner buques de 1 millón, 2 millones de barriles que se van hasta el Asia, porque el costo unitario de transporte se optimiza. En cambio, que si utilizamos los buques de Flopec de 360,000 barriles o el contrato que tienen con Amazon Tanker, viene un problema muy grande, que Flopec gana un poquito, pero Petroecuador pierde mucho más. Y la suma no es cero, no es un suma cero, sino que perdemos más como Petroecuador que lo que gana Flopec. Las únicas dos empresas que han dado utilidad, empresas públicas, Petroecuador, porque el precio es muy grande comparado con el costo de producción, y Flopec, que tiene un monopolio que transporta el crudo de Petroecuador, pero nos sale muy caro Flopec, porque nosotros en el mercado internacional podemos conseguir mejores buques a menor precio. Y eso es algo que tendrá que definirse, o Flopec pasa a ser parte de Petroecuador, pero hay que maximizar. Y te le pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entienda todo el mundo. Si yo voy a comprar papa en el Carchi y quiero trasladarla a un supermercado en Quito, y en Carchi me obligan a que yo utilice los transportes del dueño de la papa, yo tengo que sacar el cálculo en el supermercado cuánto me cuesta, porque si me obliga a utilizar ese transporte y yo puedo conseguir un transporte mejor y con menor precio, obviamente que yo estoy encareciendo el producto de una forma arbitraria. Lo mismo pasa en el petróleo, con esta arbitrariedad de la ley de reserva de carga de utilizar el transporte por Flopec. Yo estoy perdiendo más dinero que el que gana Flopec. Flopec creo que tuvo unos 200 millones de utilidad. La utilidad de Petroecuador por lo menos debe ser unos 5,000 millones de dólares. Mira la diferencia. Pero entonces estamos haciendo algo que no lo hace nadie en el mundo. El único que tiene buques y pertenecen a Pemex es México, pero eso es una excepción porque México era muy nacionalista en alguna época y se hizo una flota. Pero lo mejor es trabajar con el mercado internacional del transporte de crudo. Por eso es que salen mal las preventas. No es posible que se trate en el último mes del gobierno de hacer una preventa para que lo pague el próximo gobierno. Eso es una arbitrariedad y en realidad es hasta ilegal porque cada gobierno debe contar con sus propios recursos. Da una pena el hueco fiscal que le han dejado al gobierno de Daniel Noboa, pero lo puede remediar. Se pueden hacer preventas bien hechas con un mercado estable de hidrocarburos, dándole la posibilidad de que exporten por Punta Gorda, donde pueden meter buques de 2 millones de barriles, que además tienen la ventaja de que ese crudo se va muy lejos, no compite con nosotros, porque los mismos traders que nos compran empiezan a vender en el mercado de Perú, en el mercado del Golfo, en el mercado de California. El crudo nuestro se queda en los lugares donde ellos hacen su marketing. Nosotros tenemos que mandar ese crudo a las refinerías del Asia, a India, a China, a Singapur, a Japón, a Corea, pero no dejarnos el crudo aquí, que vaya a los consumidores finales. Ingeniero Cedeño, una pregunta del público. ¿Por qué hasta ahora se sabe la fórmula con la que se vende el petróleo a China y los servicios petroleros? ¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre varias compañías que tienen a cargo esta labor? Es otra excelente pregunta. El crudo a China, a Petrochina y a Unipec, dos empresas chinas, Sinopec y CNPC, hicieron estos contratos a largo plazo como una preventa petrolera. Hubo anticipos que hay que pagar, hubo dinero, préstamos que los calificaron como preventa, pero en realidad eran unos verdaderos préstamos, o sea, deuda externa.
y nos dejaron amarrados hasta el año 2024. Nosotros en el primer semestre del 2022 renegociamos con Petrochina para que no se venda hasta el 2024, no se entregue hasta el 2024 lo que correspondía, porque eran los pagos que tenían que hacerse. Y le dimos un plazo 2026 de tal manera de tener mucho más crudo para venderlo en el mercado spot. Y además renegociamos la fórmula, porque esa es una fórmula sanguinaria, una fórmula que no le hacía méritos al crudo ecuatoriano, con un diferencial muy grande, más o menos en el orden de magnitud de $3.50 más caro o menos favorable al Ecuador. Vamos a ponerlo en números. Si el diferencial de la fórmula de Petrochina era $7, nosotros en el mercado podíamos vender con diferenciales de 3.50, es decir, con menos castigo con respecto al WTI. Eso también lo renegociamos. Porque no es justo, ¿verdad?, que esa fórmula sea aplicada cuando nosotros ahora ya estamos con publicación Argus y publicación Platts, donde nos hacen el mérito de cuál es el diferencial que sacamos en el mercado spot. La única condición que tenemos es que, claro, no puede ser un cargamento, 2 cargamentos, porque una golondrina no hace verano, sino por lo menos un 20% de nuestro saldo exportable, venderlo en el mercado spot. Eso da un diferencial que lo publican estas empresas que hacen las predicciones de los precios de petróleo, de futuros, Platts, Argus, y nos dan el verdadero diferencial. Ese es el que se aplica en la fórmula de los contratos a largo plazo. Esa es la renegociación. Por eso podemos obtener mejor precio para el crudo ecuatoriano, tanto el Oriente como el crudo Napo. Pero en ambos casos hay que tratar de utilizar el terminal de Punta Gorda, no el de Balao, para este tipo de embarques, porque si no nos perjudicamos en el transporte. Y decirle a Flopec que gane menos, porque cuando ellos no tienen buques no es que no ganan, se les da un 10%, pero le permiten al comprador utilizar el buque que le conviene. Volveremos a consultarlo, ingeniero Ítalo Cedeño, las salidas que tiene el gobierno del presidente Noboa para enrumbar el sector petrolero ecuatoriano, que parece que sus autoridades están dando palos de ciego. Ojalá escuchen esta entrevista. Muchísimas gracias, ingeniero Cedeño. Termino con un pensamiento. El problema del Ecuador es que no se ejecutan los proyectos, y no se ejecutan los proyectos porque se declaran desiertos los concursos. Esa inacción le hace más daño que cualquier tipo de ganador que tenga un concurso. Algún día te lo explicaré, pero es un problema muy grande de corrupción cuando se declaran desiertos, y ojalá que la Contraloría vaya sobre las inacciones de la misma forma que va sobre las acciones. Muchas gracias, Radio Centro, muchas gracias, Juan Javier, muchas gracias, Pocho. Será en otra oportunidad.